Podría ser el tramo más complicado, crucial y atrasado de la parte troncal del corredor mediterráneo, pero estos días nos hemos llevado una gran noticia desde Bruselas que tienes que conocer. Es la obra a la que más vídeos le hemos dedicado en el canal, dada su relevancia y también, en los últimos años, avances. Eso sí, a paso lento y con muchas cosas todavía pendientes, entre ellas las dos obras que hoy protagonizan la noticia, el túnel pasante de Valencia y el desdoblamiento de vía para la alta velocidad entre la capital del Turia y Castellón, desde ya incluidas entre los proyectos prioritarios y fundamentales para la Unión Europea, que ayudará notablemente a su ejecución y esperemos que aceleramiento para hacerlo realidad en torno al 2030. Hablamos de una decisión tomada dentro del 19º Foro Europeo del Corredor Mediterráneo que se celebra en Bruselas y donde el equipo técnico de la Coordinadora Europea de la Infraestructura acaba de considerar fundamental la ejecución de ambos proyectos en el horizonte del año 2030, algo que ayudará a que se aceleren al máximo los trámites y fases pendientes, especialmente en el tramo por desdoblar y mejorar entre Castellón y Valencia, indispensable para un buen servicio en todos los sentidos entre las distintas ciudades del arco mediterráneo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Este foro europeo se celebra para valorar la marcha y ejecución de las obras de esta importante infraestructura que afecta a varios países de la Unión y especialmente delicado en territorio español, buscando la buena marcha de los trabajos y que no surjan más retrasos para hacer realidad antes, si es posible, de 2030 esta importante infraestructura tanto para pasajeros como para mercancías, que aún tiene tramos muy delicados por afrontar, como el túnel pasante bajo Valencia, que hará posible el tránsito de los trenes sin necesidad de bordear la ciudad o cambiar de sentido tras parar en ella, obra que ayudará además a transformar todo el área ahora en obras para el canal de acceso y a la que hace poco dedicamos un vídeo en el canal. El túnel pasante es sin duda la obra más decisiva por hacerse en Valencia y por su complejidad y magnitud será la que llegue más tarde, pues antes habrá que terminar lo ahora en marcha y que además llevará consigo la construcción de la nueva estación central para la ciudad, que se situará, recordemos, la mayoría soterrada entre las actuales Nord y Joaquín Sorolla. Esto hace imposible, por mucho que se aceleren los trámites, que esté lista para ese 2030 del horizonte marcado por Bruselas, pero su inclusión como obra prioritaria puede ayudar a que los trámites no sufran más aplazamientos y a que su financiación sea mucho más favorable dentro de los fondos europeos. El túnel aún por construir irá más allá de la estación del Nord tras pasar por la futura central hacia la zona de la Universidad Politécnica junto con la nueva doble vía de alta velocidad que le dará continuidad en superficie hasta Castellón. Lo que sí podría acelerarse con esta inclusión es el tramo por desdoblar entre Valencia y Castellón, que será el que más tráfico acoja al ser el epicentro de los viajes entre Barcelona y Valencia y por extensión Alicante, Murcia o Almería. Una línea que debería convertirse en la segunda más utilizada del país cuando esté totalmente acabada y a máximas prestaciones. Hay que recordar que en octubre de 2021 el Ministerio de Transportes presentó el estudio informativo del eje ferroviario que atravesará la ciudad por el subsuelo y de la nueva doble plataforma en ancho internacional entre Castellón y Valencia, un documento que contempla 7 alternativas con importantes diferencias de coste, que oscilan entre los 1.440 millones de euros, la más económica, y los 2.265 como la más costosa. El último avance en este capítulo fue en el pasado mes de julio, donde se remitió al Ministerio de Transición Ecológica el estudio informativo de ambas infraestructuras y se solicitó el inicio de la declaración de impacto ambiental, procedimiento previo e imprescindible para poder seleccionar la alternativa a desarrollar, una siempre compleja tramitación que puede prolongarse entre 2 y 3 años, dada su complejidad y tras la cual llegarían las siguientes fases, todas largas y delicadas. De ahí que, especialmente en el túnel pasante, todo hace pensar que la cosa se alargará mucho más allá del 2030.
Aún así, esta novedad anunciada por Bruselas debería ser un espaldarazo más a unas obras que, más allá de su tamaño y dificultad, llevan demasiados años sobre la mesa sin avances, aunque ahora parecen ir cogiendo el ritmo que merecen y que ojalá en pocos años se conviertan en realidad, tal y como estamos viendo estos días, ya con el canal de acceso o la ampliación de Joaquín Sorolla, y coloquen al fin a la tercera ciudad de España y su conexión norte donde se merecen. Seguiremos atentos a todo lo que vaya sucediendo en esta zona del país, así como Alicante, donde están surgiendo noticias y novedades muy interesantes y que abordaremos pronto en otro vídeo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.